41 años de fundación, aunque, como sabemos, tiene décadas en el desarrollo y la construcción de las ciencias sociales en el Perú y en el mundo. El día de hoy tenemos 3 sesiones. Ahora, en primer lugar, nos acompañan los amigos de Trabajo Social. Al mediodía, la presentación del Instituto Rey Sejong del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, aquí en San Marcos. Y en la tarde, la mesa Memoria en Disputa. Ahora, la mesa que vamos a iniciar tiene por título Trabajo Social en tiempos de crisis civilizatoria entre las luchas contrahegemónicas y la construcción de la justicia social. El día de ayer, justamente en la presentación del libro, El desborde de la explotación económica de las infancias en el capitalismo contemporáneo, ya podemos ver, ¿no?, un avance de lo que vamos a tratar, de lo que se va a tratar en esta mesa. Nos acompañan distinguidos profesores de la universidad, el doctor Jorge García Escobar, la magíster Lidia Jihuacoyo Mamani, la licenciada Marta Cubón Jaitete Pintado, el doctor Carlos Cáceres Torres, que es director de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Todos grandes profesores, como los alumnos aquí confirman, y estamos muy atentos a su experiencia. Tenemos en la moderación un destacado alumno de la escuela, Gustavo Ledo, que hola. Buenos días a todos los presentes. Hola. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a tener una ponencia sobre un tema muy importante, que es el trabajo social en tiempos de crisis civilizatoria entre las luchas contrahegemónicas y la construcción de justicia social. Para eso vamos a tener 4 ponentes. En primer lugar tenemos al doctor Jorge García, luego tenemos a la doctora Lidia Jihuacoyo, luego al doctor Carlos Cáceres y por último a la licenciada Marta Cubón. Voy a pasar a presentar acá al primer ponente, sin antes mencionar que cada ponente va a tener 15 minutos para presentar su idea, y habrá una ronda de preguntas de 5 minutos para... Una ronda de preguntas de 20 minutos para cada uno. Tenemos como primer ponente al doctor Jorge García Escobar. Él es licenciado en Trabajo Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Trabajo Social con orientación en Gestión del Desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Exdirector y actual docente principal de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como representante de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación de Trabajo Social, ALAITS, para la región andina. Quiero que lo reciban con un fuerte voto de aplauso. Hola, buen día. Gracias por la invitación, por compartir este espacio tan bonito con mis colegas. Y bueno, y la presencia de la Escuela de Trabajo Social en esta semana de la facultad, ¿no? No recuerdo una semana de la facultad con tanta presencia de gente de trabajo social. Ayer estuvimos en la actividad que coordinaron el profesor Alejandro Kusianovich y el profesor Quique Jaramillo, que son orgullosamente de la escuela. Ahora empezamos temprano con esta actividad en la que comparto con las autoridades de mi escuela, el director de escuela Carlos Cáceres, nuestra directora de departamento Lidia Jihuacoyo, y el día de mañana tenemos en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que está por suerte por primera vez tomada por trabajadores sociales. Tenemos la presentación de las investigaciones y también ustedes, cada uno de ustedes están invitadas mañana a las 4 de la tarde y también al espacio del Instituto de Investigaciones, porque tenemos que pintar esta facultad más de trabajo social, ¿no? En realidad somos el grupo más potente, más grande, más proactivo que tiene la facultad, con el cariño y el respeto que merecen también las otras escuelas, pero realmente sin trabajo social esta escuela sería
esta facultad sería la mitad, o de repente menos de la mitad de lo que es. Y también históricamente, por ejemplo, está la profesora, mi querida profesora Priscila León, que fue dirigenta al inicio de la construcción de esa facultad. Por ella y por otros grandes colegas tenemos este espacio, que pudo haber sido más chiquito, también pudo ser más grande gracias a su acción. Pero bueno, hay que reconocer siempre también ese trabajo. Bueno, rápidamente, tengo muy poco tiempo, de repente quitarle un poco de estos prolegómenos, estos mandatos desde el self de trabajo social, que es muy necesario tenerlo en cuenta, y hablar sobre este tema de la crisis civilizatoria y las propuestas contrahegemónicas. Yo lo voy a partir en 3 partes, ¿no? La primera parte, hablar de la crisis civilizatoria. La segunda, que no está en el nombre de la ponencia, pero que es si vamos a hablar de propuestas contrahegemónicas, hay que hablar del trabajo social hegemónico, ¿no? O sea, hay que hablar del modelo hegemónico, ¿no? O sea, de un trabajo social neoliberalizado también, que está presente, que nos interpela, que nos complica bastante, ¿no? Y luego ya hablar un poquito de estas propuestas contrahegemónicas, ¿ok? Entonces, lo primero es el modelo civilizatorio, crisis del modelo civilizatorio. Bueno, vivimos un modelo civilizatorio liberal, ¿no? Desde factura de Occidente, ¿no? Que pues es multicrisis, permanentemente en crisis, ¿no? Tuvo la crisis del 29, recuerdo mucho, la crisis de los 70, 73, que da los antecedentes a la aparición del neoliberalismo en su probanza en Chile. La crisis también es una crisis múltiple, porque tiene esto de la pandemia también como otro ejemplo de la crisis en postura globalizadora, ¿no? La pandemia no se extiende si no es porque estamos globalizados. No llega a todos los continentes tan rápido, sino es que estábamos globalizados, no mundializados. Entonces, tenemos un sistema que tiene múltiples expresiones críticas. Ahora, detrás de la crisis civilizatoria está la crisis de la racionalidad, ¿no? La racionalidad del modelo, que bien dibujó Emil Durkheim, ¿no? La racionalidad instrumental, ¿no? Porque el modelo no solamente es económico, no solamente es material, no solamente es objetivable, sino también es subjetivo, es una lógica de pensamiento, ¿no? En este tipo de sociedades vivimos de manera instrumental, aprendemos a vivir de manera instrumental de cara a un mercado, ¿no? Eso lo llamaba lógica instrumental Durkheim, y luego Hinkelhammer lo llamaba la racionalidad de cálculo de utilidad, ¿no? El cálculo de utilidad es de análisis, qué le puedo sacar, qué puedo ganar, una lógica muy mercantil, ¿no? Una lógica muy mercantil que va más allá del mercado, va más allá de todas las expresiones del comercio, ¿no? Porque va inclusive a las relaciones humanas, ¿no? La lógica instrumental está metida en las relaciones humanas. Me junto con porque le puedo sacar algo, me acepto estar ahí de sobón porque me puedo ganar algún dinerito, alguna chambita, algún regalito, ¿no? O sea, se mete la racionalidad en distintas formas de vida, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con voluntarismo, todo lo que tiene que ver con solidaridad, todo lo que tiene que ver con ayuda social, ¿no? Como una lógica permanente de vida pasa a un segundo nivel, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esas perspectivas que cuando estás estudiando trabajo social, que seguramente la mayoría que está estudiantil, dicen, ¿por qué te dicen en la casa o en cualquier lado, ¿no? ¿Por qué estudias trabajo social? Preocúpate por hacer plata, preocúpate por hacer negocio, preocúpate por esquilmar a la gente, preocúpate por ver a todos como competencia y aplastarlos, ¿no? Eso es lo que está detrás, ¿no? Detrás de la lógica de mercado hay una lógica de guerra, hay una lógica de competitividad. Entonces, esa lógica de tratar de sacar siempre el provecho en todo es además la que genera las grandes desavenencias en la vida social, ¿no? En la vida humana. O sea, las guerras tienen que ver con intereses económicos, siempre lo han tenido, poder mundial, eso que San Agustín de Hipona decía, las 3 desgracias, los 3 elementos que generan desgracia en la vida, ¿no? Grandes desgracias. El poder político, buscar el poder, buscar la economía, buscar el beneficio económico, y bueno, y también hablaba del sexo, que también genera de alguna manera un espacio microsocial, también desgracias, ¿no? Como los feminicidios, como las violencias y todo eso. Entonces, eso es parte de una lógica de funcionamiento que agota, ¿no? Que mata gente, que destruye gente, y ha matado también de tu naturaleza, ¿no? O sea, si hablamos de
los grandes problemas sociales, hoy tendríamos que añadirle los problemas socioambientales, ¿no? Porque el ser humano es un ser de vida, es un ser de naturaleza, se ha explotado seres humanos, se explota a seres humanos, se malpaga a seres humanos, por ejemplo, en el neoliberalismo peruano, tan boyante, tan interesante, tan presentado como modelo exitoso de neoliberalismo. La mano de obra de los peruanos es una de las manos de obra más baratas, no tienen ninguna protección, se busca la inversión extranjera, con el pretexto pues de que estos peruanos no se van a quejar, van a trabajar por cualquier cosa, ¿no? El neoliberalismo fujimorista les enseñó a por cualquier cosa hacer cosas, y bueno, y se siguen dando expresiones terribles de explotación, normalizadas, ¿no? Normalizadas por el propio sujeto. Por eso digo, el neoliberalismo no solamente es fáctico, es subjetivo, ¿no? Cuando tú justificas todo ese tipo de formas de explotación que inclusive te tocan a ti y lo ves como algo bueno, inclusive dices, bendita sea que tengo, como me decían en una universidad privada hace una semana, ¿no? Por suerte tenemos chambita, ¿no? Claro, chambita, 30 grupos de clase, ¿no? O sea, chambitas, ¿no? O sea, eso se mete en la psiquis, ¿no? La lógica instrumental se mete en la psiquis. Ahora, esta lógica tiene expresiones, extensiones en el trabajo social. O sea, no podemos seguir pensando que el trabajo social es una isla de la fantasía de una profesión romántica y utopista que solamente defiende, ¿no?, los principios de la solidaridad, los principios del comunitarismo, los derechos humanos, ¿no? Si no es una carrera, pues que como cualquier otra, ¿no? Entonces tenemos expresiones de cómo el neoliberalismo también permea lo social. Primero, que el neoliberalismo banaliza todo. ¿Ya? Banaliza absolutamente todo, porque todo lo vuelve un motivo de proceso económico, ¿no? Inclusive la pobreza, la miseria, la necesidad se vuelve un medio de generación de riqueza, se vuelve un medio de generación de una economía formal y luego también una economía informal. Por ejemplo, los temas de filtración del dinero de cooperación internacional, la filtración de dineros de la ayuda social, ¿no? El mal uso de los fondos del Estado que deberían ser para 34 millones de peruanos para comprar gollerías, para subirse los sueldos en el Congreso, ¿no? O sea, son expresiones de cómo se banaliza lo social, pero tiene se utiliza todo eso, ¿no? El resultado del trabajo de la gente. Entonces, el tema es que tenemos por un lado todo banalizado en la medida de que eso puede producir más economía. Todo se economiza, ¿no? Inclusive la necesidad, inclusive los sectores sociales, como ayer quienes estuvieron, seguramente escucharon a Gianpietro Esquivoto y Kusianovich presentando, ¿no?, esos trabajos, que también su libro de alguna manera deja eso en claro. Entonces, el tema es que eso se extiende además, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo social peruano, que no por las puras, o sea, nosotros tenemos el neoliberalismo ahora más radical, ¿no? No el más violento fue el de Chile, el de la Argentina, pero acá el más radical, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del negocio del trabajo social. Hay un trabajo ahí, hay un negocio dando vueltas en el trabajo social, ¿no? Colegas que tienen empresitas, que hacen eventos, coleguitas que vendían antes trabajos de melamine, cunas para niños, pero que ahora encuentran como mejor negocio hacer su organización, hacer congresos mundiales del trabajo social, congreso internacional del trabajo social, tirar así la caña para ver quién cae, ¿no? O sea, quién cae por ahí, no sé, pequeñas escuelas de trabajo social, universidades patito, ¿no?, a nivel global, ONGs que se están buscando ahí de tres gatos un espacio para meterse y tener protagonismo y ganar alguito, le entran, pues, se juntan, ¿no? Se juntan, como dicen en la Argentina, el viento los va juntando, ¿no? Y todo detrás de eso hay un interés de un posicionamiento, de una pseudo leadership social, de un pseudo liderazgo social, pero que luego termina en: si quieres tu certificado, págate 20 soles, ¿no? O sea, no te dejo entender. Negocios, negocitos, negociazos. Más casi siempre son pequeños negocitos, ¿no? El neoliberalismo entra así al trabajo social, ¿no? Cuando uno deja de pensar en que el trabajo social es universalista, es para básicamente universidades del pueblo, ¿no?, que debe coberturar a todos y todas, ¿no? Y también, obviamente, desdiciendo todo lo que tiene que ver con la formación estatal, ¿no? Ustedes saben que el neoliberalismo gana mucho en la medida de que puede despreciar todo lo estatal. Entonces el trabajo social está más en estas escuelas estatales y pues eso da pie para que aparezcan estos pequeños negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una cosa bien interesante. Para el próximo verano van a haber 3 escuelas más de trabajo social y todas son privadas.
y una en una universidad que ni siquiera está licenciada, que está camino a licenciarse, ¿no? Es un motivo de alegría. Sí, vamos a tener más escuelas de trabajo social, ¿no? Vamos a estar más cerca de Colombia, que tiene 37 escuelas de trabajo social, o el Ecuador, que tiene 15 escuelas de trabajo social y nosotros tenemos 10. ¿Pero a costa de qué? ¿A costo de qué? No, o sea, tener 3 escuelas que de repente van a ser patolines, que de repente no postulas, que de repente te dan clases todas virtuales, clases de una ínfima calidad, de una muy mediocre calidad, y que son expresiones justamente también de este modelo hegemónico, ¿no? El modelo hegemónico todo lo vuelve negocio, inclusive también la formación universitaria. Bueno, entonces tenemos distintas expresiones. Podría hablarles del Colegio de Trabajadores Sociales, que como ustedes saben ya no es de nosotros, ya no es de los colegas, es privado, son de 3 gatos, 2 gatos, que le hacen un negocio, que hace 20 años no salen del Colegio de Trabajadores Sociales. Podría hablarles de ONGs pequeñitas de 5 personas que también están dando vueltas ahí, pues que tienen nombre Trabajo Social, y el Mundial del Trabajo Social, y el Internacional del Trabajo Social, y el Latinoamericano de Trabajo Social, y todo eso, pero que tú ves y dices, ¿dónde están las bases sanmarquinas? ¿Dónde están los estudiantes de todo el Perú como en el ANAETS? ¿Dónde están los colegas así masivamente? ¿No? O sea, son expresiones hegemónicas, o sea, no es contrahegemónico. Están detrás de un poder, están detrás de una platita que les cae, está detrás de un reconocimiento que de repente les ha sido mezquino a lo largo de su vida, dadas sus limitadas capacidades y formación superior y producción intelectual, pero que bueno, hay que buscar la manera cómo salir en la fotito como nuestros decanos. O sea, son expresiones individuales. O sea, el tema contrahegemónico, salto así, pero como rana, porque tengo muy poco tiempo. El tema contrahegemónico habría que verlo en primer lugar en 2 perspectivas, ¿no? Primero, las propuestas contrahegemónicas directas y las propuestas contrahegemónicas livianas. Las propuestas contrahegemónicas directas son las que buscan un modelo alternativo, son las que buscan rupturar el sistema, son las que buscan cambiar este orden de cosas que de alguna manera he tratado de dibujarles con los 2 primeros puntos, ¿no? Ahí tenemos las apuestas marxianas, revolucionarias, las propuestas de los feminismos, no feminismo, feminismos en plural, ¿no? Las propuestas de distintos colectivos como el de los adultos mayores, el de los niños trabajadores, las infancias en general, el LGTBIQ+, ¿no? Los movimientos indígenas. O sea, hay un montón de propuestas que de cajón, de entrada, tienen clara que hay que cambiar el sistema, que hay que cambiar el modo civilizatorio. Ahora, gran problema no se encuentran, gran problema se desencuentran, no, o sea, difícil articular en una totalidad. Por ejemplo, estaba llevando un curso en una universidad, no en Lima, y me acuerdo que estábamos me metieron a trabajar feminismos, ¿no? Feminismos. Y wow, comenzaron a hacer el listado. Saqué buena nota, sin ser muy feminista que digamos, con el respeto de todo el movimiento feminista. Pero feminismo raizal, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo comunitario, la listaza impresionante de feminismos, ¿no? Justo lo conversaba con mi hija también. Y el tema de cómo tienen puntos de encuentro, pero también puntos de desencuentro. O sea, si entre los mismos colectivos no articulamos, o sea, dentro de un mismo sujeto, dentro de un mismo supuestamente modelo civilizatorio alternativo, imagínense pues dialogando con el movimiento de niños trabajadores o dialogando con los LGTBIQ+, que no son uno también, que son varias expresiones de vida, ¿no? Varias propuestas. Entonces, por un lado tenemos eso. Es esta diversidad, ¿no? Esta diversidad de movimientos contrahegemónicos directos, no los estamos viendo en trabajo social. No lo estamos viendo en trabajo social en San Marcos. En Perú, de repente hasta menos, ¿no? O sea, bueno, ustedes se han ido a CONAES, la gran mayoría que está aquí, así que ya sabrán si han hablado de los movimientos alternativos, de la transformación social, pero menos en San Marcos no. Y es algo que tenemos que plantearlo bien, ¿no? O sea, tenemos prácticas en entidades del Estado, tenemos prácticas en entidades privadas, en ONGs, algunos practican acá en bienestar universitario, ¿no? Pero ¿quién está con los movimientos que buscan realmente la lucha para cambiar esto?
¿no? Por otro lado, y ya con esto termino dado el cortísimo tiempo que me queda, el tema de los movimientos contra toda la propuesta contrahegemónica alternativa liviana me parece muy interesante, ¿no? O sea, esa que no te das cuenta, ¿no? Fernando Mírez tiene un libro encantador, ahora me sigue gustando, que se llama La revolución que nadie soñó, pero yo creo que hemos pasado a otro nivel de revolución que nadie soñó. O sea, estamos en los tiempos en la revolución que nadie se da cuenta. O sea, que no podemos ver revoluciones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el tema tecnológico me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, el 94% de jóvenes en el Perú encuentran acceso a internet y redes sociales y todos los beneficios de las modernas TIC, 94% de jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Saben cuánto es el promedio de acceso a nivel general de país? Es 80%. O sea que los jóvenes están siempre por encima en términos de manejo tecnológico. Los jóvenes tienen propuestas muy interesantes a nivel tecnológico, o sea, van adelante, van en la vanguardia, son los más alternativos en todo eso, ¿no? Por ejemplo, ayer en la presentación del libro se hablaba también del tema infancia y tecnología, y eso es interesante porque ahí ya no es el mismo sistema en el cual el adulto le decía, como en mi época, cuando era un niño, a las infancias, ustedes tienen que hacer esto. Y sobre la base de este poder fáctico, material, económico, pero también de este poder tecnológico, informacional. Hoy la chiquillada tiene más información que los adultos y que los adultos mayores, justamente por este acceso del 94% a modus digital, ¿no? Inclusive el 20% de población peruana es rural y hay 20% que no tiene beneficio, no accede a todas estas tecnologías TICs, y es 20%, mientras que en el nivel juvenil, infancia, es 94% quienes acceden. Entonces te dice que hay un cambio bien potente. Luego también está el tema de las microeconomías, que me parece interesante, otros cambios que no se logran dar. La normalidad, la formalidad, el proyecto proletarizador del liberalismo era trabajo para todos, trabajo formal para todos. Pero ¿qué pasa si en un país el 73% no está proletarizado? Si en un país el 73% son ambulantes, son informales, son independientes, ¿cuál es la normalidad? ¿Qué es lo ideal? Que todos estén contratados en la Ford, en Siemens, que estén contratados en Telefónica del Perú. ¿O eso se vuelve más bien lo marginal? Lo formal se puede volver marginal. Y entonces también por ahí hay un sistema de rupturación, ¿no? Las microeconomías, las economías alternativas, algunas permeadas de esa tonada de estrategia de sobrevivencia popular, ¿no? O sea, por ejemplo, el Perú crece económicamente, la moneda más importante de América, pero al mismo tiempo, por vuestros barrios pueden ver cachinas como cancha. O sea, tan perfecto es el sistema, o sea, y eso es, y para nosotros que somos una carrera normalizadora, nos dicen, no, la gente tiene que tener trabajo, con derechos, todo bien, excelente, pero tú ves que eso no existe, que nunca existió, que nunca se dio, y ves esta otra manera como la gente resignifica su vida, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas pautas más de hablar contra hegemonías lentas, livianas, que me parece no estamos dándole mucha atención, también el tema indígena, pero bueno, tengo que terminar. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. A continuación tenemos a la siguiente ponente, que es la doctora Lidia Elisa Sihuacoyo Mamani. Ella es egresada de doctorado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesional de las Ciencias Sociales, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado otros estudios de posgrado en Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Perú, como presupuesto público, diseño y gestión de proyectos sociales, gestión y estrategias de capacitación, gobernabilidad y gerencia política, incidencia política, entre otros. Con más de 20 años de experiencia de trabajo en el sector público y privado en formulación, planificación, ejecución y seguimiento de programas o proyectos de desarrollo social, gestión pública y poblaciones vulnerables a nivel nacional, regional y local. Cuenta con experiencia profesional como directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora, directora general de la Dirección de Familia y Comunidad, Dirección General de Igualdad y No Discriminación, directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores,
directora del Programa Nacional de Pensión por Discapacidad Severa del MIDIS, asimismo como asesora, coordinadora, jefa de programas, proyectos de capacitación y formación en el MIDIS y MINEDU, y en ONGs como el Grupo Propuesta Ciudadana, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, coordinando proyectos en Perú financiados por ONU Mujeres, Oxfam GB, Cooperación Española, ASI, Cooperación Castellano Manchego, Iniciativa Suiza Oro Responsable, entre otros, desenvolviendo eficientemente y efectivo en diferentes cargos de responsabilidad, conduciendo equipos humanos con un enfoque por resultados. Coordinadora en dirección de capacidades, docente, capacitadora y tallerista de procesos de aprendizaje a autoridades, funcionarios, servidores públicos y operadores de diversos sectores. Igualmente ha elaborado proyectos y ejecutado acciones de cooperación internacional para ONG de desarrollo de impacto nacional, regional y local. Ella es la profesora Lidia Cibacoyo. Un fuerte voto de aplauso. Gracias. Bueno, quisiera primero empezar con una reflexión a partir del saludo, ¿no? Sobre si decir buenos días, ¿no? Qué tan bueno es el día, ¿no? Me solicitaron un poco compartir esta mesa, tipo conversatorio, conversar sobre esta crisis civilizatoria, pero también entre las luchas, las contrahegemonías y la construcción de una justicia social desde la mirada del trabajo social, ¿no? Pero esta conversa de trabajo social no sé si, como decía, me entró una reflexión desde la mañana cuando iba a venir y cómo decir buenos días a todos y todas, ¿no? ¿Son acaso buenos días para nosotros, para nosotras hoy? No creo, ¿no? Cuando vives en un país que a partir del 2016 contamos con 6 presidentes de la República, ¿no? Todos hablan de eso, ¿no? Pero nadie señala, no diría ya de debilidad institucional, sino la crisis institucional política que vive nuestro país al interior de los propios sectores. Y voy a hablarles desde mi expertise en el tema de la gestión pública, ¿no? No basta solamente con contar con una imagen política, ¿no? La representación política del país a través de este cargo de la presidencia de la República. Si no, miremos también los sectores, ¿no? ¿Cuántos ministros hemos tenido, ministras y ministras en cada uno de los ministerios? Y de repente esos son los más visibles, pero no miramos al interior de los mismos los directores nacionales, directores ejecutivos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel institucional, a nivel orgánico en el sector público, a nivel normativo? Los avances y retrocesos normativos que tenemos. Algunos señalan que el siguiente gobierno en realidad va a trabajar para anular estas normas existentes que atentan contra muchos derechos, avances y retrocesos. Qué fácil, ¿no? Lean El Peruano. En realidad, como parte de la administración pública, yo todos los días leo El Peruano, pero en los últimos meses la verdad que ya me desanima leerlo por los cambios constantes y normativas que de verdad son incoherentes a lo que justamente queremos en un país, ¿no? Justicia, democracia, nada, ¿no? Entonces, algunos dirán, bueno, pero eso es normal, los cambios políticos siempre se tienen que dar a partir de los cambios ministeriales, ¿no? De los cambios de gabinete. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sin nivel de profesionalismo, con experiencia en la gestión pública, sin principios éticos señalados en las normas del servidor o servidora pública en el país, que ya existen.
Y hay normativas que siguen saliendo, contraviniendo lo que también señalan nuestras autoridades. Es increíble. Entonces, ¿cómo podríamos tener una buena gestión pública, ¿no? Y aquí viene la crisis institucional de la cual señalo, ¿no? Yo no diría una debilidad institucional, sino una verdadera crisis. Mirémonos en realidad por qué es importante que a nivel orgánico tengamos servidores, servidoras públicas o funcionarias públicas de nivel, gestionando, trabajando por el país. Y no solamente, porque hemos tenido increíblemente viceministros que han durado medio día, ministros que han durado 3 días. ¿Qué haces con eso? 1 mes, 2 meses, cambios y recambios, ¿no? Que no se ejecuten las políticas multisectoriales. Seguimos sacando, ¿no? Políticas multisectoriales, pero que al final no se articulan, que no se ejecutan. No hay presupuesto, no hay acciones. Y eso al final en desmedro de todos y todas, porque no es señalar que eso es un sector. Ahora todo va concatenado. El tema de la interseccionalidad también se mira en la gestión, ¿no? Entonces, todo esto se ha venido también agravando o se agravó mucho más con la pandemia. La pandemia mostró claramente la alta debilidad institucional en nuestro país. La virtualidad que algunos señalan, como decía el profesor Jorge, las tecnologías son importantes, sí pues, pero ¿cuál es el diagnóstico que tenemos de las mismas? Mirémonos o recordemos nosotros mismos, todos en casa, ¿cuántas computadoras necesitábamos? Un colega del Ministerio de Agricultura, un funcionario, ¿no? Me comentaba que él, claro, tenía su laptop, pero tenía 3 hijos y su esposa, 5 miembros, y solo tenía una PC. No alcanzaba, porque todos necesitaban comunicarse, ¿no? Entonces, no estábamos preparados a nivel de las tecnologías. Las alternativas de solución no llegaron a todos. Nosotros nos miramos como Lima, pero Lima no es el Perú. El Perú no es 25 regiones a nivel nacional. No son 1890 distritos a nivel nacional. ¿Cuántos son los centros poblados a nivel nacional? ¿Cuántas de estas con poblaciones dispersas a nivel nacional? Recién, quizás hace menos de 2 meses, nos hemos enterado que existe un distrito en disputa con otro país, Loreto, ¿no? Recién, un ministro de Educación viaja y lleva laptops, ¿no? Y no se ha preguntado si existe en realidad electricidad, servicios básicos. Nuestras fronteras, las más abandonadas, las más lejanas. Sí, efectivamente las zonas rurales solo representan el 20%, porque el 80% es urbano en el Perú. Los organismos internacionales señalan que en los últimos años el urbanismo va a crecer. Pero en realidad pongámonos a reflexionar, conversen con sus padres, con sus abuelos. La migración del 50, la migración del 80 a nivel interno. ¿Por qué emigraron? Porque en el país no contábamos con todos los servicios básicos. ¿Cuántos de nosotros venimos de diferentes regiones del país buscando una oportunidad en Lima, San Marcos, entre otras universidades? Pero se debe a un abandono al interior del país. Si hubiera un crecimiento, un aporte al desarrollo endógeno de las propias regiones, esto no estaría sucediendo.
miren los censos, ahora que estamos pues en el censo actual. Miren los censos históricos de 1940 para atrás y se van a dar cuenta que nuestra población urbana era poca y la población rural era la de mayor número. Ahí seguramente históricamente nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿no? Cómo han cambiado las cuestiones demográficas en nuestro país, el número de nacimientos, el número de envejecimientos también, ¿no? O mejor dicho, de adultos mayores. Ha cambiado el panorama demográfico en nuestro país, pero tiene que ver con todo, también con una construcción ligada a los cambios, vamos a decir, cambios sociales importantes, sí, pero también yo siento que estamos en un retroceso y de muchos años. El Banco Mundial ya lo dijo hace algunos años. Estamos retrocediendo 20 años, yo creo que más. Y no quieren señalarnos, ¿no?, el nivel de pobreza que se ha incrementado a partir de esta crisis política que jala lo económico y que jala lo social. Porque el Estado también invierte. No invierte solo en programas sociales, invierte en empleo, invierte en estabilidad, invierte en servicios básicos, invierte en las personas, en niños, niñas, adultos, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. El Estado es fundamental, pero esta tiene que estar regulada, institucionalizada, ¿no?, con diagnósticos reales e importantes. Entonces, buenos días serían si eliminamos realmente con todo lo que se ha venido dando. Voy a tocar solo algunos puntos porque 15 minutos no son... no son. Me quedan 4 minutos. Por nada, a ver, si se eliminaría en realidad en este momento, ¿no?, las muertes maternas que tenemos en nuestro país. Ustedes sabían que actualmente, en realidad en el primer trimestre, hasta el segundo trimestre tenemos más de 243 muertes maternas en el país. Tenemos un retroceso. Y a todos los que nos están escuchando seguramente y nos siguen en redes, debe ser sorprendente esta data a nivel de América Latina. Una muerte de un ciudadano o ciudadana peruana ya debería ser un problema de carácter público. Pero parece que al Estado no le importa la muerte de las mujeres, ¿no? Las muertes infantiles por tos felina. 28 muertes nos han señalado en Loreto, todos de comunidades indígenas amazónicas, Achuar, Aguajún, ¿no? Más de 1.800 casos detectados. Todas son prevenibles. Vacunaciones, controles prenatales. Pero el Estado no ha llamado una alerta nacional. No pasa nada. El crecimiento de las enfermedades transmisibles se ha incrementado en el país. Todos hablan de la inseguridad ciudadana, pero no hablan de la trata y tráfico de personas. No hablan de las desapariciones forzadas de las mujeres, ¿no?, y de las altas tasas de feminicidio. Y no solo de mujeres, de niñas, de mujeres adultas mayores. Se ha incrementado entonces también, y vuelvo a repetir, serían buenos días si eliminamos la anemia y desnutrición en el país. No basta con cambiar nombres, pasar de Caliwarma a otro. ¿Sabían ustedes que hace unas semanas se cambió el nombre del Centro de Emergencia Mujer? Ya no es Centro de Emergencia Mujer. Lo quisieron desaparecer e irónicamente ayer nuestra representante nacional en la ONU señaló que igualdad y enfoque de género se trabaja en el Perú, cuando en su gestión se ha querido desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector de esta temática. Pero además se quiso también transferir
los centros de emergencia mujer al Ministerio de Justicia, pero eso es un indicio nada más. Y se quiso eliminar el trabajo social en los centros de emergencia mujer, porque al pasar a justicia solo aceptaban abogados y, por si acaso, psicólogos. No se hizo el cambio, felizmente, porque sacamos comunicados. Aquí lo hicimos en trabajo social. Fuimos la primera universidad en sacar comunicados y coordinamos con otras universidades para que hagan también eso. Pero no, ya le cambiaron de nombre. Interesante, porque se acerca mucho a la ley. Pero lo importante es saber que no importa el cambio de nombre. Ahora es Centro de Emergencia Mujer y Familia. ¿Ok? Se reconoce entonces que hay violencia hacia los niños, niñas también, hacia los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Pero entonces necesitamos más personal. Pero necesitamos más recursos. Necesitamos mejorar intervenciones. Articularnos a los otros sectores multisectoriales, al interior, a justicia. Los centros de emergencia mujer no bastan. No bastan, ¿no? Pero también hablemos de la educación, ¿no? Serán buenos días cuando eliminemos el analfabetismo. Pero increíblemente nuestras autoridades parece que no leen sus propios documentos. CEPLAN ha publicado un documento de mirada al 2030. ¿Y qué nos dice? Que el analfabetismo en el Perú se va a mantener. 30% de los peruanos adultos al 2030 no sabrán leer y escribir. 30%. Ustedes me dirían, 30% es poco. Sí, pues, pero ¿cuánto es 30% a nivel absoluto? ¿De cuántos millones de peruanos y peruanas estamos hablando? Quiere decir que estamos arrastrando a niños y niñas que en este momento tienen el derecho a ir a una escuela a estudiar de manera integral. Ah, no, ¿qué integral? Si te cambias, pues, un caliwarma a otro nombre, ¿no? No les importa la educación ni la situación de los niños y niñas si te dan alimentos con cuestiones que son alimentos, por no decir, para otras, para animales, ¿no? Así ha salido en los reportajes. Y hasta ahora, esos niños, en el caso de Puno, no han recibido justicia. Y todo esto, la salud, la educación, en realidad tiene un arrastre significativo. No he querido decir otros puntos también importantes, creo, pero tiene un arrastre con lo que pasa de la estabilidad económica del país. Justo esta crisis, ¿no?, del país, en los últimos fines de semana, las luchas de los jóvenes, ¿no?, hablando del sistema de pensiones. ¿Qué sistema de pensiones? Yo en este momento, y todo lo que he escuchado, no hay nadie que tenga una propuesta de sistema de pensiones. Lo claro es solamente el retiro de AFP. ¿Y eso es un sistema? Ustedes que son de ciencias sociales, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Lo real es que al Estado no le interesa la seguridad, la protección social de los peruanos y peruanas, porque no debería hablar de un retiro que afecta efectivamente a los adultos mayores que están ahí. El Estado debería proteger y señalar los pros y los contras de eso. No te dicen. A los congresistas les importa, claro, porque no serán ellos. Seremos nosotros, los trabajadores sociales, que tendremos que ver a esos adultos mayores en abandono, sin seguridad social, sin protección social, porque no estamos hablando solo de pensiones, sino atención médica, que es una de las más caras. Y no hablan de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo seguro? ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo nombramiento? Y no te dicen. Históricamente, justamente ese partido que ha promovido, ¿no?, el retiro, es el partido que hace algunos años eliminó todo este proceso del empleo. A partir de eso existían las Service, los CAS, ya no existió estabilidad laboral en el país. ¿Qué te dice la ONP?
población adulta mayor en edad de jubilación hay actualmente en el Perú? ¿Por qué no nos dicen? ¿20%? ¿30%? Qué fácil es sumar más pensión 65. Pensión 65 no es una pensión, es un programa social. Y que ha habido gobiernos que lo han querido eliminar. ¿O qué piensan algunos? No, no importa, yo alcanzaré pensión 65. No. Necesitamos protección, pero necesitamos empleo formal. No como nos dice el propio Estado. Más del 73% de nuestra población peruana vive con empleos informales. O sea, de cada 10 peruanos, 7 tienen empleo, sí, pero informal. Informal. Y no quiero decir de las mujeres, si no miramos a las zonas rurales. Ni qué decir de las poblaciones indígenas amazónicas, las poblaciones quechuas y aymaras, que son las más afectadas. Entonces, buen día serán entonces cuando tengamos pues una verdadera democracia, con justicia, pero si realmente respetaran nuestros derechos. Pero todo esto nos abre grandes caminos, ¿no? En debate todavía, pero creo que nos pone a nosotros más bien a repensar como, no solamente como estudiantes, sino como profesionales de trabajo social para intervenir. Tenemos, eso que he dicho es poco, frente a todo lo que pasa en los otros sectores. Campo de intervención a nivel público tenemos, pero hay que prepararnos. No basta estar en la escuela, no basta con titularnos. Saquemos unas tesis de investigación, lean, escriban, investiguen. ¿Necesitamos trabajadoras sociales? Sí. Sí. De acuerdo con el profesor García cuando dice que bien, vamos a tener más escuelas. Sí. Sí, pero necesitamos calidad. Y esa es la crítica también, la autocrítica que debemos realizarnos, ¿no? Entonces, voy a quedarme ahí, pero espero que en las preguntas pueda continuar. Creo que es importante, entonces, todavía hay mucho por hacer. Las luchas en realidad no se han acabado. Creo que los derechos que se han conquistado a través de las luchas antepasadas, principalmente recuerdo sobre todo de las mujeres, para alcanzar el derecho a la educación, el derecho a la participación política, que son recientes, ni siquiera son, vamos a decir, de hace 100 años, recientes, a la identidad, y se han conquistado a través de las luchas, efectivamente, pero ha tenido que pasar muchos años para que pongamos en ejercicio esos derechos. No hay que permitir que nos lo quiten. No hay que permitir que en realidad trabajo social esté externo a toda la crisis institucional a nivel del Ejecutivo, sobre todo, pasa en nuestro país. Pero que, claro, está arraigada seguramente con el Legislativo y Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lidia, por su ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas o comentarios, que durará aproximadamente 15 minutos. Cada uno puede animarse a realizar un comentario, una pregunta hacia los ponentes. Puede levantar la mano el que desee, si están de acuerdo o no. La universidad es un espacio de debate que cada uno puede dar su opinión, no tengan miedo. Nadie. ¿Alguien? Preguntas. Con nota, dicen. Punto de la profesora Marta Con. Un diálogo, ¿no? De repente reflexiones. Un comentario o algo Sí, sobre el tema. No tengan miedo de dar su punto de vista. Ahí voy a comentar. Ahí está la profesora. A ver, yo escuchando al profesor García hablando de tecnología, de virtual,
Yo más bien también me acordaba de que lo que falta en nuestros países es ciencia y tecnología. Nosotros nunca nos vamos a desarrollar si no tenemos ciencia y tecnología. Somos un mercado. En estos momentos somos un mercado y cada vez más, ¿no? Con estos nuevos movimientos mundiales. Si no, nosotros no hacemos nada por desarrollarnos en ese sentido, creo que sería mucho más grave, ¿no? Eso un poco me hablaba porque de la tecnología, pensaba en esa tecnología. Imagínense que enviar los minerales sin valor agregado, y que los gobiernos no pueden poner en cada región un instituto tecnológico para modificar siquiera para un valor agregado y que ganen los jóvenes y que tengan trabajo para la gente. Ni eso, pero ni eso. Entonces eso quería más bien complementar lo que decía el profesor García, no quiero ver más. ¿Quisiera intervenir? A ver. Quisiera intervenir, ¿se escucha, no? Muy buenos días ante todo. Quería intervenir a propósito de la invitación a comentar y la intervención de Priscila. El tema de la tecnología es un tema importantísimo hoy día y ayer tuve la suerte, digo yo, la oportunidad de escuchar una conferencia de una colombiana que ha investigado sobre la tecnología y el poder. Y cómo la tecnología que tanto se promueve o se reclama se convierte en un instrumento de dominación. Se convierte en un instrumento que te puede dar mucha información, pero no tiene el pensamiento crítico. Los modelos, los desarrolladores de los modelos te dan los conocimientos, pero hasta cierto punto. Y eso lo pueden comprobar cuando hacen ustedes preguntas de tipo crítico, hasta dónde la respuesta. Incluso nos adelantó que están viendo de crear otros programas, otros desarrolladores, que puedan tomar en cuenta los valores. Pero ¿hasta qué punto queda la pregunta? ¿Creen que va a incluir los valores que nos lleven a tener una conciencia crítica y hacer una respuesta a este modelo, a este sistema? Cuando son ellos los dueños de esos medios de comunicación y de desarrollo de contenidos. Entonces yo dejo una pregunta. Pero la respuesta es que hasta el momento, y no creo que ellos nos den las herramientas, los procedimientos para salir de esta situación de crisis que la generan los países hegemónicos, los intereses de estas minorías. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es un negocio, la tecnología. Y es es una posibilidad para los que tienen dinero, para donde hay señal. Pero en nuestro país, si ustedes viajan, la sierra, la selva, las comunidades nativas, no tienen ni agua, no tienen ni luz. Y les impusieron durante la pandemia, ¿no?, que todos los colegios pudieran estudiar con su laptop o con su celular. Entonces nosotros, hoy día que estamos analizando este tema, debemos analizar este presente, en qué Perú estamos. Y estamos pensando en que todos tengan su tecnología, todos tengan su laptop, cuando con nosotros mismos como trabajadores sociales, el día que salimos a campo, que yo lo hago, acá cerca de Lima nomás, o también en Pasco, ahí encontramos que nuestro Perú necesita ahorita otras prioridades más aún que preocuparnos que el hecho de la tecnología. Necesita, por ejemplo, en Pasco, que no se le envenenen sus aguas, que las mineras no hagan sus relaves allí. Esa es una prioridad. Entonces, sin desmerecer otras necesidades, pero creo que parte de entender el trabajo social dentro de este contexto es tener una mirada científica y crítica de nuestra realidad social. Hay que ver nuestro país. Hasta ahorita no hemos mencionado lo que está pasando. No se ha mencionado la movilización de la generación Z, ¿no? De la generación Z, ¿qué significa eso? No se ha mencionado la corrupción, el sicariato, la amenaza, no solo al empresario, sino a la gente del pueblo, al ambulante, al emolientero. Es un terrorismo
psicológico para toda la población. Y si tú centras tu atención en ese tema, te olvidas del tema principal, pues. El tema principal es que los políticos a nivel de los parlamentarios y otros están haciendo lo que quieren. Y muy bien cuando dice Lidia, hay que leer el peruano, hay que estar actualizado, porque si no nos dejamos llevar por lo que ellos quieren que pensemos, que pueden haber muchos problemas, pero hay unos principales y que es cuestionar el modelo y el sistema en el que estamos viviendo. ¿Y qué hacer frente a ello? Aplausos, por favor. Sí, profesora Lidia. Voy a aprovechar que están reflexionando. Me quedaron algunas ideas muy importantes, creo, a propósito de la inseguridad ciudadana que vivimos, ¿no? Y que está muy arraigada sobre todo con la presión de los medios, ¿no? Pero lo que vemos de repente no es toda la realidad. Y creo que eso es el gran reto que tenemos en las ciencias sociales también para investigar. Y porque tiene que ver con las consecuencias de la inseguridad ciudadana. Solo nos muestran, ¡pum!, ¿no?, los atentados, el número de personas que son, o muertes violentas con disparos, ¿no? Pero no nos dicen qué pasa, cuánto, qué pasa después. Es como el feminicidio, ¿no? Cuando una mujer es asesinada, ustedes ven ahí, más de 20, 30 personas alrededor. Ministerio Público, el CEN, la Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación, la familia, todos ese día. Al día siguiente, ¿dónde están? Pasado el mes, ¿qué pasa cuando una mujer es víctima de feminicidio? Tiene hijos e hijas, tiene padres. No te dicen qué pasa con esta población. Las consecuencias o las secuelas que pueden vivir las otras personas. Nosotros que trabajamos la persona, familia, comunidad, bueno, eso es lo que hay que ver, las investigaciones. Y en inseguridad ciudadana, alto, ¿no? Lo que marca. Y lo que marca en nuestras propias, en nuestro propio quehacer, ¿no? O no le pasa a ustedes, colegas, que los estudiantes nos dicen, profesora, no haga las clases hasta las 10 porque es muy peligroso. Yo vivo en Puente Piedra, yo vivo en Villa María del Triunfo. Entonces, o ya termina su exposición y ya te piden las estudiantes, profesora, ya terminé, ¿puedo retirarme? Porque yo vivo en Villa Salvador. ¿Y qué le vas a decir? No, la clase es a las 10. No. Nosotros tenemos intercambios y el año pasado yo tuve una estudiante colombiana y ella me señaló sorprendida que las clases fueran aquí en nuestro país hasta las 10 de la noche. Porque me decía, en Colombia, por el tema de inseguridad, todas las universidades tienen hasta las 7. Miren lo que hace la inseguridad ciudadana. Tenemos miedo. Además de otros estreses que por tanto nos lleva a las enfermedades también mentales que ha crecido en nuestro país. Y eso en realidad es un tema social, pero por tanto se vuelve en un problema público, porque nos afecta a todos y todas. O el hecho que, no, pero eso, la profesora está hablando de casos de otros. No, nos afecta a nosotros, a todos. Pero también leamos, investiguemos. Las mayores muertes o el mayor número de muertes en el Perú no es la inseguridad ciudadana todavía, sino son los accidentes de tránsito. El número de fallecidos triplica lo otro. Pero ahí hay graves consecuencias. No hablemos solamente de los problemas de los choferes, no. Porque volvemos al tema de esta crisis de la gestión pública. El hecho de que no exista programas que se estén ejecutando.
Si las carreteras están abandonadas, van a generar un problema, como ese, por ejemplo, ¿no? Los accidentes de tránsito. Fácil es decir en la prensa 18 fallecidos, 20 fallecidos. Número, pero no te dice de los otros, de las secuelas de aquellos pasajeros o pasajeras que tuvieron la suerte de vivir, sí, pero ¿en qué condiciones? El número de personas con discapacidad en el Perú se ha incrementado. Y prevenible. El Estado le corresponde realizar las acciones y nosotros también. El tema de prevención, el tema de promoción, atención, ¿no? Seguimiento, monitoreo, corresponde entonces. Profesora, pero si tenemos actuaciones claras, ¿no? Okay. Bueno, ahora por temas de tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Y tenemos al director de la escuela, Carlos Cáceres. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, voy a pasar a presentarlo. Él es trabajador social y educador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Sociología de la Educación y doctor en Ciencias Sociales, con más de 20 años en gestión pública, especialista en investigación social, gestión y dirección. Como docente investigador participa del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Problemas Sociales, Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible, y ha sido responsable y corresponsable de diferentes proyectos de investigación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2017 al 2025. Un fuerte aplauso para el profe, por favor. Buenos días con todas y todos. Es un gusto poder compartir y estar aquí sentado con mis colegas hoy, pero también con la profesora Marta, que ha sido mi profesora, y otras profesoras que nos acompañan acá, y para mí siempre va a ser un honor y un gusto poder reflexionar juntos, ¿no? Que es un poco la idea de comunidad. Yo quiero partir un poco de ese diagnóstico que se ha expresado hoy en la mesa, y creo que es un tema que nos preocupa profundamente, y es este diagnóstico que nos golpea en la cara, la realidad social, de corrupción, ¿no? De destrucción de las instituciones, de destrucción también del ambiente, ¿no es cierto? Este escenario, además de las extorsiones, que es algo puntual que vivimos y que no solamente nos lo cuenta la prensa, sino que lo vivimos en el día a día, en el transporte público, en los barrios, en los negocios, de a pie, ni siquiera es ya algo lejano, ¿no? Es algo que vivimos permanentemente. Entonces hay un escenario de desestructuración de las instituciones, ¿no? Vemos cómo inmediatamente, si aparece una voz desde la Fiscalía, ¿no? En este caso la Nación o algo, para tratar de menguar un poco los problemas de corrupción, inmediatamente la cambian, ¿no? Y entra otro peor, ¿no? Entonces estamos en una situación en la que pareciera que no hay una salida. Entonces creo que parte del diagnóstico, ¿no? Nos invita también a tratar de entender el porqué. Creo que justamente esta semana de la facultad un poco nos ayuda también a articular diferentes miradas, ¿no? Y estas diferentes miradas también nos remite a revisar un poco la historia. Entonces, este Estado que nosotros tenemos, que tiene todas estas características, efectivamente, no es solamente casualidad, ¿no? Se representa un poco en la forma en que se ha constituido, ¿no? Nosotros venimos de una herencia colonial y de una herencia basada en la diferenciación social, y una diferenciación que lo que ha hecho es inferiorizar a la población, especialmente a la mayoría de la población que constituye el país. Entonces, así como en la colonia era la República de Españoles y la República de Indios, hemos pasado a tener nosotros aquí una república que se formó hace 200 años, ¿no es cierto? Pero en realidad no tiene ese tiempo como una sociedad de iguales. La ausencia de una sociedad de iguales constituye entonces esas pugnas por, desde una élite privilegiada pequeña, controlar al país, y otra población que gradualmente con los años ha pugnado también por generar un espacio, ¿no? De ahí se habla de desborde popular y posteriormente también
de cambios en la conformación del país. Entonces, algo que en algún momento hemos mencionado también en otros espacios. ¿Cuándo aparecen estos hitos de cambio? Aparecen estos hitos de cambio cuando aparecen otras voces, aparece Mariátegui, aparece Aya de la Torre, aparecen los sindicatos, aparecen los trabajadores organizados, ¿no es cierto? Aparecen los levantamientos de los campesinos, comienzan a dibujar otro país, pero no por las buenas, porque pareciera que incluso aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales, si levantamos la voz, ¿no es cierto?, somos problemáticos. Hay que ser problemáticos, aparentemente. Hay que ser indisciplinados, como nos repite el profesor Jaramillo permanentemente, ¿no es cierto? Porque es así, esa es la realidad que vivimos, entonces tendremos que enfrentarla. Entonces, tenemos un país, ¿no es cierto?, que como lo planteaba nuestro colega Nicolás Lich, es un Estado ajeno. Es un Estado ajeno porque no se representa en su población, ¿no es cierto? Se entiende como algo que no es propio. Entonces, por lo tanto, claro, el Estado no nos brinda servicios y todo lo que se ha señalado, trabajos indignos, ¿no?, trabajos de sobrevivencia, ¿no?, un maquillaje social con los programas sociales para tratar de decir que estamos en otro umbral de pobreza, ¿no es cierto?, que lo estamos superando, pero en realidad vemos que los problemas no se superan. Entonces, hay nuevas estrategias también de control y de dominio, ¿no? Hay un neopatrimonialismo, tratando de entender al país, sus recursos, su territorio como un recurso propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Aparecen nuevas formas de empresariado, ¿no? Un ejemplo concreto es las agroexportadoras, que claro, han generado empleo, pero más subempleo, empleo temporal y empleo mal remunerado, ¿no? Entonces genera también nuevas demandas sociales. Entonces nos encontramos con un país que no se ha encontrado. Probablemente el momento fundacional o refundacional del país, la Constituyente del 79, un momento importante, y mucho se reclama sobre la Constituyente del 79, pareciera un capricho, ¿no? Es decir, hay que recuperar la Constitución del 79, pero es un momento fundacional donde se establece de repente un primer paso para pensar un país de iguales, una sociedad de iguales, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en esa Constituyente teníamos sindicalistas, obreros, trabajadores, campesinos, diferentes miradas, una clase política, no los congresistas que tenemos el día de hoy. Basta con revisar los nombres para entender que ahí había una confluencia de pensamientos y de discusión del país. Entonces, claro, después de eso, ¿qué tenemos? No han pasado ni 45 años de eso. Entonces, estamos hablando de un país que se comienza a encontrar también. Y claro, estamos en una crisis. Creo que de ahí en más se puede entender que la crisis también podría convertirse en una oportunidad. Pero claro, podría convertirse en una oportunidad si discutimos más allá de las directrices internacionales de los organismos supranacionales que dirigen un poco el globo. Y discutimos, en vez de enmarcarnos solamente en lógicas de desarrollo con recetas económicas, ¿no?, podemos comenzar a discutir otros aspectos sobre los cuales aparece un desarrollo genuino que podría enmarcarse en el postdesarrollo, probablemente alimentado por algunas ideas que vienen de esto que se conoce como las epistemologías del sur. Entonces, esa mirada de que todo viene del norte, esa influencia de la lógica eurocéntrica en el pensamiento nacional, hay que discutirla también desde las ciencias sociales y del trabajo social. El trabajo social también ha evolucionado en el tiempo, ¿no es cierto? Hemos pasado de una escuela de servicio social a una profesionalización del trabajo social y también en su inclusión en la universidad es parte de eso, parte de repensar también la forma en que el trabajo social genera aportes en el ámbito de la atención de los problemas sociales y de la atención de estas grandes problemáticas que tiene la sociedad, especialmente en esto que planteamos que sucede como parte de este fenómeno social que es una sociedad de la servidumbre. ¿Por qué planteamos esto? Porque nosotros como sociedad toleramos la idea de la servidumbre, la idea de que alguien de la sociedad tiene que ser la servidumbre de otro. Por eso no es una sociedad de iguales, porque eso también es una herencia, ¿no? Aceptamos que eso suceda, ¿no? Y tanto es así que lo aceptamos que hasta le sacamos una ley, ¿no es cierto?, para las trabajadoras del hogar, porque aceptamos que tiene que haber alguien que le sirva a otro, porque no es un trabajador con igualdad de derechos, es un trabajador con menos derechos, con menos remuneración, en menores condiciones, ¿no es cierto? Y también no solamente eso, sino que hay una estigmatización social de ciertos trabajos,
Entonces, eso también genera una diferencia. Aceptamos que hay una servidumbre, aceptamos que hay una diferencia. Entonces, maquillamos un poco eso, inclusive con otros nombres de contratación, ¿no? Un ejemplo de eso también es cuando miramos los diferentes tipos de contratación que han existido en el Estado, ¿no? 276, 728, luego apareció el CAS como un trabajador con menos derechos. Cada día han pasado, desde que apareció el CAS, 15 años, no sé cuánto ha pasado, por lo menos hasta que 20 años o más. Y ahora el CAS ya casi ha alcanzado, el CAS ya casi ha alcanzado los mismos derechos que los otros trabajadores. Entonces, tenemos diferencias en las modalidades de contratación. Entonces, ¿por qué un poco explico esto, no? Para tratar de entender cuál es el escenario sobre el cual discutimos estas desigualdades, sobre el cual discutimos todos estos problemas. No parte de la nada, parte también de mirar cómo estamos, cómo nos hemos formado como país. ¿Qué pensamos del trabajo social en esta lucha contrahegemónica? Primero, una nueva nomenclatura de lo social, ¿no? Hay que tomar conciencia sobre la crisis institucional, sobre la crisis estructural que vivimos, y hay que pelear contra esta subalternización de lo social, o esta subalternización del saber social. Pareciera que el saber económico es más importante, ¿no es cierto? Pareciera que el saber técnico es más importante, pareciera que las ingenierías son más importantes. Entonces hay una subalternización del saber social. Pareciera que eso es lo menos importante. Para nosotros, podríamos plantear en esa idea de la nueva nomenclatura, ¿no? Es una gestión de lo residual. Entonces el trabajo social es convocado para lo que queda, para lo que no se puede hacer, ¿no? Ya, tú ándate a hacer el trabajo de campo, anda a hacer de la visita domiciliaria. Nosotros nos sentamos a tomar las decisiones. Y eso también ocurre en la academia, también ocurre en la universidad. También hay una diferencia, ¿no es cierto? También hay una desigualdad. Hay un sector más privilegiado y hay un sector menos privilegiado. Hay un sector que viene del pueblo, hay un sector que no viene del pueblo. Y estamos aquí sentados todos discutiendo a veces los problemas del país. ¿Y desde qué posición discutimos? También lo discutimos desde una posición de clase. Los que venimos hijos del movimiento obrero o venimos de los barrios tenemos otra posición de clase para discutir los problemas del país. Entonces, no nos vamos a guardar nada. Entonces, cuando discutimos hechos concretos, decimos, desde el trabajo social, ¿cuánto tiempo tiene esta facultad? Viene desde los años 80. ¿Qué decano ha sido trabajador social? ¿Qué vicedecano ha sido trabajador social? Porque no nos convocan para eso, nos convocan para la campaña, ¿no es cierto? Pero no nos convocan para asumir las responsabilidades. Entonces, eso es lo que hay que discutir también de la academia. Esta diferencia también hay que discutirla. Porque también así como esta semana se conformó una comisión para discutir, celebrar y también debatir sobre las ciencias sociales, en esa misma comisión tampoco hay ningún trabajador social, ¿no es cierto? Se aprobó con resolución esa comisión de la semana de la facultad y no se convocó a ningún trabajador social. Solamente nos convocaron para darnos estas 2 horas para conversar. Disculpen si a veces digo cosas incómodas, pero es parte del debate, ¿no? Un poquito nos han planteado para eso. Entonces, hay la necesidad de una revalorización radical del conocimiento producido del trabajo social. Hay conocimiento, sí es cierto, estamos en el campo, hay una discusión de lo comunitario, estamos en los programas sociales. Hay que producir conocimiento y en esa producción de conocimiento ahí entra el debate. ¿Es contracorriente? Sí, pero hay que hacerlo. Entonces hay que discutir también este patrón estructural que organiza jerarquías epistémicas y pone a veces al trabajo social muy por debajo de donde debería estar. Entonces hay que desnaturalizar esta subordinación, ¿no? Reconociendo también la historicidad, la diversidad, la agencia de los trabajadores sociales como actores epistémicos. Eso creo que es fundamental. Entonces, 1 minuto. Sí, hay que avanzar entonces a una revalorización del conocimiento y creo que esta comunidad que conformamos, yo tengo mucha admiración por la profesora Marta. En el primer año, por ejemplo, nos llevó a campo, ¿no? Nosotros novatos y estábamos yendo al campo, ahí a comenzar a trabajar, a entender. Y claro, nos encontramos ahí en este camino de aprender más allá solamente de categorías, sino en la propia realidad. Con Lidia, por ejemplo, ¿no? Que es promoción además. Entonces también, esta comunidad que conformamos no es solamente un tema profesional, también es un tema humano, ¿no? Yo tengo mucho aprecio por Jorge García,
lo voy a decir acá rápidamente porque hay poco tiempo, porque él también abre un poco ese camino, ¿no? Yo le tengo mucha admiración, y se lo he dicho en otros momentos, creo que es importante decirlo aquí, mucha admiración porque abre un camino que de repente aquí la academia estaba cerrada. Antes de la ley universitaria era casi imposible ser docente aquí, ¿no es cierto? Después se abrió un poco el espacio, pero creo que Jorge abrió ese espacio mucho antes, tuvo además la idea alocada y aventurera de hacer una maestría rápidamente en los años 90 en trabajo social, y creo que abrió un poco en la senda de lo que hoy estamos tratando de hacer como cambios también en trabajo social y aportes de la academia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor, por su ponencia. Ahora, por último, tenemos a la queridísima profesora Marta Kwon. Voy a pasarla a presentar. Ella es docente asociada de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la San Marcos, docente de la San Marcos desde 1981 hasta la actualidad. Tiene 53 años de egresada de la primera promoción con formación de trabajo social reconceptualizado en Perú. Su experiencia data desde 1973 en diferentes universidades del país, entre ellas la UNA de Puno, la del Centro del Perú de Huancayo, la San Martín de Porres y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Directora de la Escuela de Trabajo Social de la San Marcos en 3 oportunidades, conferencista en eventos académicos y profesionales. Un fuerte voto de aplauso para ella, por favor. Tengo 15 minutos, 5 minutos primero, 5 minutos para hacer un pequeño video y 5 minutos completos. Bueno, en primer lugar decir a todos ustedes que para mí en este momento es un buen día. Un buen día porque he tenido el orgullo, la satisfacción, la admiración de escuchar a 3 referentes sanmarquinos que me acompañan en la mesa. En cualquier lugar ellos nos representan. Es más, hacen demasiado para representarnos porque estudian, son constantes, son valientes, no temen decir sus verdades. Aquí Lidia trabaja en el Estado y es crítica del Estado. Aquí Carlitos es de la academia y es crítico a la academia. Y Jorge García, nuestro internacional, como yo le digo, porque de todos los profesores es el que más lejos a Europa y en todo lugar lleva nuestra voz y la voz de San Marcos. ¿Cómo sentirme orgullosa y contenta? Además, por la presencia de todos ustedes. Eso nos da esperanza. Quienes están acá no están por una nota, ni por un punto, están porque decidieron hacerlo. Nadie los ha obligado y tengo la esperanza de que seguirán sumando mucho más porque ustedes y nosotros debemos ser líderes del cambio. Hoy en este escenario que muy bien lo han descrito los profesores, el trabajo social tiene en primer lugar buscar entender, concientizarnos de que toda esa realidad que nos han mostrado existe y mucho más. Hay muchas cosas que se puedan decir. Yo tratando de traer algunas ideas para mi exposición, hice un listado de temas y problemas que ya muchos se han mencionado. Pero en realidad la información que nos traen las redes o que nos trae la inteligencia artificial es nada frente a la realidad cruda que vivimos. Y eso significa un reto para el trabajador social. La respuesta es que el trabajador social tiene que entender que es una disciplina y una profesión. Que como profesión, igual que todas, es funcional. El mercado nos requiere y nos reclama con tales o cuales características en los diferentes sectores, hay algunos donde tenemos mayor posibilidad de acción, otros menos, pero la historia lo explica. El trabajo social nació para responder a realidades conflictivas y al aprovechamiento un poco de nuestra presencia para apaciguar, atenuar, pero de parte nuestra, desde los pioneros creo, no hubo ese sentimiento de manipulación. Han sido los valores desde los pioneros y en todas las épocas creo y hasta la fecha, que el principal componente de un trabajador social, al margen de esas manipulaciones que han hecho de nosotros o que sigan haciendo, es el compromiso social. Son los valores.
la pasión que le pongas a este trabajo social, que es el amor como principal móvil, la importancia que le damos nosotros a nuestra vida, al sentido de nuestra vida, de procurar donde estemos, propiciar el bien social, el bienestar, el acceso a derechos, la dignidad. Entonces, en ese contexto tan trágico que hemos escuchado y que hay mucho más, nuestra posición puede ser de concientización y de lucha y de coherencia. Por un lado, tu decisión política de ver cómo lo luchas, la sociedad está en movimiento, está organizándose también. Tú ves el camino de cómo empujar todo aquello que beneficia a una vida digna, a una mejor sociedad. Y por el lado de la disciplina, forma parte del trabajo social. Hoy día está muy claramente visto que forma parte del conjunto de la sabiduría de todas las disciplinas, que a su vez van a intervenir en una realidad. Y hoy día, esa realidad desde las corrientes filosóficas, sociológicas, etcétera, está claro que tenemos que verla como una totalidad, en la cual hay partes que están integradas. Nosotros tenemos que entender eso. Yo saludo el día que tengamos un sociólogo, que tengamos un antropólogo, que tengamos alumnos, quién sabe, de diferentes facultades y también de trabajo social. Porque esa es la idea, que el trabajador social también defina no solo la parte del componente social, del compromiso, sino la cientificidad. El trabajo social debe constituirse o debe asumir que es una disciplina científica y aplicada. Y científica es buscar el conocimiento, y el conocimiento no es solo pues social, es económico, es político, es biológico, y su objeto de estudio y su transformación es no solamente al ser humano, no solamente a la sociedad, no solo a nivel de políticas, sino incluso involucra al medio ambiente, a la sociedad, a la naturaleza, a las plantas, a los animales, a la vida. Entonces imagínense qué maravillosa carrera que tenemos, que yo digo transversal con todas las carreras, porque el ingeniero, el médico, el abogado, ¿con quién trabaja o para quién trabaja? Si no es para la sociedad. Y en la medida que lo haga interdisciplinariamente, se hará pues esa interdisciplinariedad, esa fusión, para poder llevar un trabajo social con perspectiva de totalidad, perspectiva científica e interdisciplinaria. Entonces, está por hacer y debemos tratar de construir ese tipo de trabajo social. Aquí, en la escuela, desde donde estés, ahora aquí desde la escuela, ya desde el siglo pasado, ¿no? Yo vengo con mis estudiantes soñando y con la esperanza que se haga esto, me lo reconozcan o no, pero el tiempo nos da la razón. Ellos valoran cómo desde la academia podemos en ese aprendizaje aprender. ¿Qué recuerdan ellos? Ese trabajo de campo, ese contacto con la comunidad, el conocer. Me acuerdo cuando Lidia era una invasión, no tenía agua, no tenía luz, tenía tierra, y nosotros pensamos en ello, en su salud, en su biblioteca, etcétera, ¿no? Con Jorge García igualmente. Hemos ido a Yanacota, hemos subido a Oster, y él la conoce, ese es el Perú. O sea, no es solamente Lima, Callao, no, y eso le ha quedado. Y creo que esa es una manera. Si queremos conocer el Perú y trabajar por el Perú, pues hay que visitarlo, hay que conocerlo. Entonces cuando decimos, ay, no hay centro de práctica, ¿pero por qué? Yo digo, tengo mi lema, el Perú nos espera. San Marcos tiene un prestigio, te abren las puertas. Y se te abren y te siguen buscando, y eso es lo que pasa, y la universidad no se pone a esa altura, comenzando por lo que señalaba justamente Carlos. La universidad, la facultad, las autoridades no comprenden esta conciencia que hay en trabajo social, esta mística, no la comprenden, no la apoyan. No hay recursos, no hay para pasaje, no hay para nada. Pero a veces hay para otras cosas, ¿no? O sea, no hay oficina, no hay secretaria. En otras facultades consideran más. Pero bueno, hay esas cosas que deben cambiar. Yo espero que cambien, ¿no? ¿Podría pasar un poco? Bien, antes de continuar mis intervenciones, quiero mostrarles algunos esfuerzos que hacemos, que forman parte no solamente de un conjunto de actividades, sino tienen ese propósito, ese sentido. Conozcamos el Perú, seamos solidarios, hagamos trabajo interdisciplinario.
¿no? Y lo hacemos con los estudiantes. Este pequeño video lo ha hecho anoche un egresado que también ha viajado con nosotros. Trabajo social de la mano. Trabajo social de la mano de los adultos mayores. Compartimos, estamos un rato juntos, ¿no? Pues así nomás no nos contamos. Soy alumna de la especialidad de Trabajo Social y estamos cursando el séptimo ciclo con la profesora Marta Espón y estamos llevando lo que son las prácticas preprofesionales. Bueno, nuestra presencia aquí en los pisos de la GEMA es para poder coordinar y también ayudar, ¿no?, en el proceso de acompañamiento a los adultos mayores para lograr desarrollar de la mano con ellos su bienestar, ¿no?, a nivel social, a nivel de repente emocional y también pues no acompañarlos para que ellos sientan que también son un grupo que es visible, que es importante para todos nosotros, ¿no?, comenzando por las estudiantes de la carrera. Que podemos co-construir espacios más recíprocos, espacios donde los derechos no sean vulnerados, espacios donde las personas no sean discriminadas. Buenas noches, saludar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, desde el distrito cafetalero de Villarrica, tierra del pueblo Yanesha, saludar a todo el Perú. Hoy día estamos celebrando la antesala de mañana del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, saludamos la presencia de los estudiantes de la universidad y agradecemos por esta valiosa colaboración que ellos tienen en este día. Y yo quisiera pedir a la Universidad Nacional
ya que ellos son autónomos, pero invitarlos a que dentro de la universidad puedan apoyarnos en la difusión de nuestra lengua llaneca y yachánica que hablamos en esta provincia de Zapata. ¿Por qué? Porque queremos revalorar, queremos recuperar la lengua y que se difunda a nivel nacional. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes vean que nuestra lengua es tan importante como cualquier idioma que hay en el mundo, sea el inglés, el francés, el portugués. Nuestra lengua también es importante, por lo tanto queremos recuperar, difundir y revalorar. Pedimos a la universidad que nos ayude en esta difusión. Muchas gracias. Cada cual tiene su experiencia, cada cual puede aportar para ver cómo innovamos y cambiamos la manera de enseñar, que debe ser más allá de las cuatro paredes del salón. No buscar nuestro confort, sino cómo hacemos ciencia para nuestro país y entendemos nosotros cuando volvemos a científicos. Hay muchas experiencias que deben tener algunos componentes. No me va a dar tiempo para hablar mi exposición del tema, pero en todo caso quisiera mencionar algunas palabras, algunos conceptos, palabras que debemos tener presente en el trabajo social. Filosofía, ciencia, la pregunta siempre, acá no termina, que hay mucho más, el compromiso social, la interdisciplinaridad, la diversidad y liderazgo, la creatividad, la innovación, la confianza, la resiliencia, la estrategia, la tecnología, la empatía. Más allá de decir ponerse en el otro, hay que saber entender e investigar de qué se trata para poder ser realmente empáticos. Ser disruptivos, hay que romper esquemas. Yo vengo haciendo esta proyección social, ya lo he mencionado años, cuando acá nadie le ha dado importancia. Recién la acreditación está diciendo, tiene que hacer proyección, tiene que hacer responsabilidad, incluso en algunas facultades han puesto cursos. Tiene que tener la palabra principios, ética, autorrealización, disciplina, vocación, comunicación asertiva y muchas más. Trabajo social es una carrera muy potente, muy transversal, muy necesaria en todos los ambientes y está por desarrollarse. Ustedes se imaginan el trabajador social no solamente con el psicólogo, con el abogado, sino trabajando con ingenieros, trabajando con matemáticos, y lo hemos hecho con los alumnos. Son innovaciones, creaciones, con químicos, con biólogos. Eso está por hacer. Incluso en la academia estamos en los pininos. Bien, tenemos mucho futuro, depende de nosotros, pero lo principal es ser críticos de este modelo, que es un modelo que realmente genera su crisis, su destrucción, y frente a ello una lucha lenta. Entendamos que hay contradicciones, movimientos, entendamos también la política internacional, no solamente está Estados Unidos, sino también está China, Brasil, ¿no? Y por ahí también una serie de situaciones que debemos conocer. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero será aproximadamente solo de 5 minutos por temas de tiempo. Así que si alguien quiere realizar una pregunta para los ponentes, puede realizarla. Ahí. Sí, tú. El chico. Muy buenas tardes a todos los docentes. Quería realizar un par de preguntas. Primeramente, ¿cuál es su perspectiva respecto a la actual gestión de las políticas públicas, de los programas alimentarios nacionales? Y también, ¿qué soluciones se podría dar en el marco social para estos proyectos a mejorar al poblador? Una respuesta correcta.
en realidad tenemos una grave crisis, ¿no? Porque en realidad es una pregunta muy buena y potente, porque en realidad en Caliwarma creo que es algo que también hacemos el análisis en los posgrados sobre la gestión de las políticas públicas, ¿no? O sea, no deberíamos enmarcarnos solamente desde la mirada que se está ejecutando, ¿no? Por ejemplo, actualmente, si bien está en el MIDIS, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo que señalé es que ha habido un cambio de nombre, ¿no? O sea, pero con un cambio de nombre no basta. Pero también que hay que entender la cuestión histórica. Caliwarma en realidad no se crea solamente en el MIDI, sino que viene de un proceso, en realidad, que ya se venía trabajando en el Perú sobre la crisis alimentaria en la que vivió el país en la década del 80. Las políticas públicas no se crean solamente de arriba hacia abajo, sino también se crean de abajo hacia arriba. Lamentablemente no se visibilizan y no se recogen las experiencias, no se sistematizan o no se visibilizan, o sea, no se señalan, ¿no? Y ahí podemos mostrar, por ejemplo, Caliwarma es un resultado que surge en la década del 80, en la crisis, en esa época se llamaban comedores populares, que surge en un, vamos a decir, en un asentamiento humano del distrito que actualmente es Comas. Y eso lo recoge la Iglesia Católica y posteriormente las municipalidades. A partir de ese proceso, ya el Estado, a través del ministerio, que en esa época no era el Ministerio de Inclusión y Poblaciones Vulnerables, que actualmente es el MIN, sino en esa época era Promude, ¿no, Julia? Promude recoge eso y lo hace como una política pública. Sin embargo, cuando tú también diseñas una política pública, no lo haces con la mirada pues amplia, con la mirada territorial, con esta mirada de decir el Perú no es Lima, sino la diversidad. Por tanto, no puedes aplicar como si todos fuéramos iguales, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido una crisis porque luego pasó también con este ministerio, se articuló al Ministerio de Educación porque el tema de la crisis afectaba a menores de edad y entonces tú ibas a Tacna y en Tacna, ¿qué nos decían, no? A ver, come tú esas galletas, esa leche, o en Puno, ¿no? Esa leche que aquí en Lima, de repente en la zona urbana, los niños, qué rico, ¿no? Tomaban su lechecita, pero esa leche a 4.500 metros sobre el nivel del mar, no, poco nada más, de 2.500 metros sobre el nivel del mar, te puede aflojar el estómago, no estás acostumbrado, o llévalo a la selva, ¿no? O sea, comenzaron, entonces faltaba atunes, vamos a mandar atunes, ¿no? Pero los atunes, hay niños que no estaban acostumbrados a eso, a las dietas alimentarias. Entonces, ahí viene la respuesta. La propuesta debería ser desde una mirada territorial, con la producción alimentaria que tienen los territorios. Eso se ha intentado, la verdad que sí se ha intentado, pero también implica pues trabajar con la misma población, entender que tú no lo quieres comprar a grandes empresas, que es lo que ha pasado ahora, que han monopolizado, porque hay que decir, hay monopolios, pero si ustedes miran las normas, dice que en el Perú está prohibido los monopolios, pero si ustedes miran las marcas, vayan a los supermercados y vean la leche. No voy a decir el nombre de la marca de leche, pero es la misma dirección de las otras 4 o 5 leches, con diferente nombre, ¿no? Entonces, pero ¿trae beneficios? Hemos visto que no, los análisis acaban de señalar que no. Entonces, por eso el Estado al final, con las evaluaciones, dijo, no, vamos a hacer los alimentos que sean de la zona. Pero efectivamente en la zona, para eso implica también organización, gestión de empresas comunitarias, ¿no? La cooperatividad que deben hacer, porque yo te quiero comprar quinoa, pero no te voy a comprar 10 kilos, pues, no un saco, necesito para toda la región. ¿Cuántos son? ¿Cuántos niños, niñas? Entonces necesito una producción, pero necesito que esté lavado, implica varias cosas. Hay que unirse para eso, ¿no? Hay que organizarse para eso, hay que gestionar, ¿no? Entonces, ¿generas más empleo? Sí. Haces cosas importantes para el desarrollo endógeno, vamos a decir, de su propio territorio, sí. Entonces, ¿hay que trabajarlo? Sí. Solo un segundo nada más. Creo que eso, a tu pregunta, yo quisiera que pongamos en debate, por ejemplo, cómo eliminar la anemia y desnutrición. Porque creo que por ahí va la idea. ¿Por qué no nos copiamos de Chile y México? O sea, ni siquiera han tenido que decirlo.
En Chile y México el pan ya tiene ácido fólico, que es un consumo nacional, nadie te debate, ¿no? La leche, el yogur, ya tiene ácido fólico, pero acá en nuestro país pareciera que el ácido fólico solo se consume cuando estás gestando y cuando te enteras que estás embarazada. Los demás no, parece que solamente consumo de las mujeres, para los hombres no. Cuando en realidad la anemia y desnutrición no solamente parte de los niños y niñas menores de 36 meses, sino ya desde el embarazo. Pero, ¿y esa mujer no estará con anemia y desnutrición? ¿Acaso los adultos mayores no tienen anemia y desnutrición? Todos y todas. Claro, el mayor porcentaje en este momento, el más grave, y lo han dicho la data de INEI, ¿no? En las regiones del Perú. Entonces, ¿qué falta por hacer, no? Eso. Aplausos, por favor. Bien, quería agradecerles a cada uno de ustedes por la ponencia del día de hoy. Sí, ya son las 12:05 y bueno, damos concluida la ponencia del día de hoy. Gracias por su asistencia a todos.